facebook.com/En Su Punto. Que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a iniciar orando. Ahí donde están, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, papá, con todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Papito amado, en esta noche, Señor, te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos ilumines, nos guíes y que esta noche podamos hablar de tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad, a hablar de tus cosas con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes en esta noche, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder y que podamos, Señor, hablar de tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres, papito amado. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Y juntitos, Señor, vamos a iniciar esta reunión. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata nuestras familias, que ata todo este lugar. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. No tiene arte ni parte en nuestras vidas, se va al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Y en este momento iniciamos la reunión en tu nombre. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues esta noche, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues seguros de que cada uno está ahí atento, pues para poder escuchar la palabra de Dios. El día de ayer hablábamos de cosas muy importantes, hablábamos pues de la salvación, de los mandamientos, y veíamos que es imposible cumplir los mandamientos sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Veíamos pues que la presencia y el poder del Espíritu Santo son necesarios y pues que en este tiempo tenemos que quitar de nuestra vida todo intelectualismo, toda pues sabiduría humana y pues quedarnos solamente con el eterno, con lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, esta noche vamos a continuar hablando de estas cosas, hablando de lo que el eterno tiene para cada uno de nosotros, y está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Estamos siempre agradecidos de que el eterno esté aquí acompañándonos, de que sea su espíritu, de que sea su presencia la que guíe nuestras palabras, la que nos enseñe qué es lo que vamos a decir y también qué es lo que vamos a escuchar, que cada una de las cosas que vayamos a aprender Él las grabe en nuestros corazones, todo lo que venga de parte de Él, todo lo que Él quiera enseñarnos. Las reuniones de verdad Él lo pueda grabar en nuestro corazón y Él mismo nos enseñe a practicar, a vivir todas estas cosas, que de verdad no sea simplemente algo que lo estamos haciendo como una costumbre y como una tradición, sino sea una forma en la que nosotros podemos demostrarle al Eterno que también queremos amarle, que también queremos aprender a vivir de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos, de acuerdo a la manera que Él había diseñado, que Él había planificado desde un inicio, y tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a aprender todas las cosas. Ayer veíamos justamente que es importante que nosotros guardemos sus mandamientos, que guardemos su palabra, su Torah, que los cumplamos y que los vivamos, y es esencial que lo hagamos con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos muy bien que nosotros solos no podemos lograrlo, no podemos conseguirlo por nuestras propias fuerzas. Por eso es que el Señor Yeshua nos ha dejado a su Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él nos guíe. Lo decíamos muy bien ayer, que Él va a estar enseñándonos, que Él va a estar recordándonos todas sus palabras, que de verdad Él nos pueda ayudar en todo momento, que Él nos pueda guiar, que Él sea como nuestro maestro al lado y esté en todo momento al lado de cada uno de nosotros. En cada momento pues al lado de cada uno de nosotros. Así que en este tiempo pues vamos a seguir pidiéndole al Eterno pues que nos enseñe a tener esa comunión con cada uno de nosotros, porque la verdad es que si nosotros no estamos agarraditos de Dios, y en realidad si Él no nos agarra, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Pero vamos a continuar en esta noche hablando de las cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, hablando de lo que Él tiene pues preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones, para todo nuestro ser. Pues vamos a continuar hablando acerca de estas cosas, porque como sabemos, pues Dios tiene cuidado de cada uno, pero de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver esto en este día, y vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, viendo todo lo que el Eterno pues tiene para cada uno de nosotros. Vámonos al Nuevo Testamento
y vayámonos pues a ver un poquito de Segunda Pedro, y pues nos vamos al capítulo 2, al capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pues qué interesantes palabras las que empezamos a ver aquí en la palabra de Dios en Segunda de Pedro, pero pues yo creo que aquí podemos encontrar muchas, pero muchas cosas que Dios nos quiere dar, y pues en todo esto podemos ver que hay pues un montón de cositas que vamos a ir viendo en este día y que el Eterno seguramente va a irnos revelando, pues como empieza esto, Segunda Pedro 1:3, como nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Bueno, pues hay muchas cosas que nos han sido dadas, que a veces no entendemos de dónde o cómo nos han sido dadas. Y dice que pues que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, en algún momento pues habíamos visto esto de la piedad y habíamos visto que se refiere pues a la santidad. No sé, tal vez podemos leer este asunto en la versión Kadosh para ver pues a qué se refiere todo esto, porque podemos ver que pues a veces no tenemos, digamos, todo el asunto completo, pero pues entendíamos hace un tiempito atrás de que pues cuando habla de la piedad pues no se refiere solamente a la piedad como tal, como alguien entendía, como alguien pues podía ver, digamos, en cuestión de algo diferente, digamos, sino pues veíamos que se refería a la santidad, básicamente eso. Si nos vamos pues a la versión Kadosh, nos dice lo siguiente: el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y Kedusha, ¿no? Pues de verdad que cuando hablamos de Kedusha, pues nos estamos refiriendo no solamente a la piedad, en realidad nos estamos refiriendo a la santidad. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder. Y esto es muy interesante que empecemos a ver, pues de verdad Dios nos ha llamado a su gloria y poder, y pues aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos dice en la versión Reina Valera, pues necesitamos, dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y Kedusha. Es interesante esto. Si leemos en la versión Kadosh otra vez, pues podemos entender lo siguiente. Dice, el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y Kedusha. Es bien interesante esto verlo, porque pues a veces nosotros pensamos que venimos a la vida sin tener pues absolutamente nada, pero dice que el poder de Dios, el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y Kedusha, es decir, que Él nos ha equipado, Él no nos ha mandado simplemente así, sino que nos ha dado pues todas las cosas como para que nosotros podamos vivir en la vida, pues y en Kedusha. Es bien interesante esto, porque pues a veces no entendemos que Él de verdad nos ha dado todo esto, y pues mediante qué, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y poder. Es que Dios nos ha llamado pues a una vida pues de esa vida en santidad, en sobreabundancia también, es decir, yo diría en una cuarta dimensión diferente a lo que pues nosotros antes podíamos ver, porque pues Él nos empezaba a dar muchas cosas, ¿no? Todas estas cosas, dice, por medio del cual nos ha dado promesas valiosas. Bueno, cuando empezamos a ver de estas promesas, estas preciosas y grandísimas promesas que nos dice la Reina Valera, pues evidentemente nos está hablando de aquellas promesas que también se les ha dado a los patriarcas, a Abraham y demás, porque de hecho tenemos pues una serie de promesas. Por eso es que en parte de la Biblia siempre nos dice que hemos sido partes pues de esas promesas que vienen en el Eterno. Y yo creo que pues cuando empezamos a ver esto nos damos cuenta que Dios nos ha llamado y nos ha dado muchas cosas, entre esas partes de las promesas, y entre esas también pues que nosotros estamos equipados para tener una vida en Kedusha, y pues eso significa también vivir en santidad. Es de verdad interesante lo que dice el versículo 3 cuando habla de que ya todas las cosas nos han sido dadas por el poder de Adonai para que nosotros podamos vivir
en santidad, podamos vivir consagrados. Justamente esta palabra Kedusha viene de la, bueno, es un derivado de la palabra que significa consagración, que prácticamente lo que habíamos visto es estar dedicados al Señor, estar consagrados. Y es interesante que vemos que son cosas que ya nos han sido dadas, solo que tal vez es el problema que nosotros no estamos creyendo. Nosotros seguimos esperando algo tal vez tangible, algo que nos convenza de verdad, pero no nos damos cuenta que esto tiene que hacerse por fe, tiene que hacerse porque nosotros hemos decidido creer en el Eterno, porque estamos desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestro espíritu mismo, como lo decíamos el día de ayer, estamos decidiendo creer en el Eterno. Y esto es importante porque esto es algo que ya nos ha sido dado y por medio del cual nos han dado las promesas valiosas y superlativas para que por ellas podamos a compartir la naturaleza de Adonai. Eso me llama bastante la atención porque nosotros sabemos que tenemos una naturaleza bastante carnal, una naturaleza humana, podríamos decir. En la versión Reina Valera dice para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar en eso, pero está hablando prácticamente de que nuestra naturaleza ya no sea de esta tierra, que ya no seamos mortales como siempre lo habíamos visto, que ya no pensemos en las cosas que están aquí en la tierra, en las cosas que simplemente pueden ver aquí nuestros ojos, sino que entendamos que hay una naturaleza mucho mayor a esta, una naturaleza superior a esta, que es la naturaleza que viene de parte del Eterno. Y es importante que entendamos que esa es la naturaleza a la que nosotros necesitamos llegar. Pues muy interesante esto que acaba de decir Daniel, porque definitivamente nos está diciendo lo siguiente. Pues nos dice que vamos a ser parte de una naturaleza divina. Imagínense ustedes, pues en este tiempo el Eterno nos está empezando a decir lo siguiente, que cada uno de nosotros puede dejar esta naturaleza carnal y puede llegar a ser participante de la naturaleza del Eterno. Pues fíjense que pues el propósito de él siempre ha sido que seamos pues un ejad con él, y un ejad con él pues significa que seamos uno con él, pero pues lamentablemente entender en ese tiempo que él nunca va a ser uno con aquel que sea pues simplemente carne o que sea puro carnalito. ¿Por qué? Porque pues la naturaleza animal, carnal y diabólica que en este tiempo pues tenemos muchas veces pues no puede de ninguna manera pues estar con una naturaleza divina. Pero pues aquí está algo tan precioso que nos empieza a decir la palabra del Eterno. Nos dice que pues Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya nos ha dado, no es que nos va a dar. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que nosotros venimos equipadísimos como para poder ser participantes de la naturaleza divina. Y escuchen esto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, que pues no nos ha dejado así como que a la deriva, no nos ha dejado así como que pues vayan a ver cómo le hacen, no, sino que pues este versículo, este capítulo nos está hablando de cosas tan preciosas, que nos está diciendo que pues ya se nos ha dado, que nos ha dado todo lo que necesitamos. Si volvemos al versículo 3, pues nos dice el poder de Yahweh nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y Kedusha. Pues en todo caso, mediante el conocimiento del que nos ha llamado a su gloria y su poder, ¿para qué? Para que alcancemos por medio de esas promesas, pues podamos compartir la naturaleza divina del Eterno. Pues qué interesante en este tiempo que nosotros pues ya tengamos eso, que no estemos usando todo esto, puede ser, pero pues Él nos ha equipado con todo esto. Qué interesante, la verdad. Y pues con esto nos está diciendo que nosotros podemos hacer algo, podemos escapar de la corrupción de que los deseos malignos han traído al mundo. O sea, podemos escapar de todo lo que pues viene de parte del error, de todo lo que viene de parte de eso. Podemos en este tiempo nosotros salir de todo ese lugar, pero necesitamos entender pues de verdad que el Eterno en este tiempo nos ha dado toda este equipamiento, por así decirlo, pues para que nosotros podamos tener una vida en Kedusha. Y pues de hecho, si nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que Él siempre pues ha querido pues que estemos en uno, que seamos un ejad con Él. Y por eso es que nos ha dado ya lo necesario, todo lo necesario
para que vivamos en esa vida. Así que pues si no nos falta nada, empieza a decir pues varias cosas, porque no solamente nos ha dicho que nosotros podemos participar de la naturaleza divina, sino también escapar la corrupción que los deseos malignos nos han traído al mundo. Es decir, que escapemos de todo lo que representa la vida carnal, de todo lo que representa el error, y en este tiempo es necesario que nosotros entendamos que cada uno de nosotros pues debe huir de verdad de toda esa naturaleza carnal, como nos dice, ¿no? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y pues lo que nos empieza a decir que ya hemos huido del mundo, pues no se está diciendo van a huir, ¿por qué? Pues veamos cómo habla la palabra, cómo dice las cosas. La palabra de Dios nos muestra cómo pues las cosas, llama las cosas que no son como si fueran, y nos va diciendo esto, que ya hemos escapado de la corrupción del mundo. Por eso dice, por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar su fe, pues para llenarnos de fe, para añadir pues a nuestra fe, que añadamos a nuestra fe pues lo siguiente, ¿no? Virtud, o sea, añadida a vuestra fe virtud. Pero pues veamos este asunto, es decir, que si nosotros empezamos a ser parte de la naturaleza divina, es decir, ya no somos parte de la naturaleza carnal, lo primero que debemos tener pues es emuná. Y ya hemos dicho muchas veces que a veces nosotros simplemente decimos la palabra fe y no entendemos, ¿no? Y algunos dicen yo tengo fe, y pues algunos hasta cantamos bien bonito, ¿no? Yo tengo fe que el mundo cambiará, y quizás qué sé yo, empezamos a decir tantas cosas, pero realmente no tenemos fe, porque la fe pues no es algo que se dice simplemente, o que sea una simple canción, o que sea simplemente creer. La fe, la emuná, básicamente la que está en la Biblia, pues es aquella que viene con obediencia, y obediencia al Eterno. Así que alguna persona que diga yo tengo fe pero no obedece al Eterno, pues realmente su emuná no es cierta, no va. Por eso es que en algún momento aprendíamos de que pues la fe va acompañada de obras, y pues no podemos mostrar la fe sin obras. Definitivamente pues no podemos decir yo tengo emuná si no obedecemos al Eterno. Y aquí nos está hablando de que ya habiendo entendido que nos ha dado todas estas cosas para alcanzar pues la santidad y alcanzar todo eso, pues añadamos a nuestra emuná. Y pues ahí nos dice que vamos a añadir varias cosas, virtud, dice añadid a vuestra fe virtud. Pero pues eso significa que ya tenemos algo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos emuná. La pregunta es si el día de hoy de verdad tenemos emuná. Pues escuchen lo siguiente: a todos se nos ha dado una medida de fe, a todos. Nadie puede decir yo no tengo ni un poquito de emuná, yo no tengo ni un poquito de fe. Se nos ha dado absolutamente a todos, pero pues dependerá de cada uno de nosotros el pues tenerla así guardadita como que sin poder hacer nada, o empezarla a usar. Es muy importante que empecemos a practicar esto. Es interesante lo que nos dice la versión Kadosh, cuando dice, por esta misma razón hagan todo lo posible para llenar su fe o su emuná con bondad. Y es interesante porque de verdad no está hablando a un pueblo que no tiene nada, no está hablando a un pueblo vacío, está hablando a un pueblo que ya tiene fe, que ya tiene emuná, que ya vive obedeciéndole al Eterno, que ya vive dedicándole su vida a Él, que de verdad confía en su palabra, que oye sus palabras y que además las pone por obra. Y es importante que nosotros entendamos que el Señor nos está llamando a que empecemos a aumentar todas estas cosas a nuestra emuná. De verdad tenemos que entender que cuando nos habla en la Reina Valera, menciona la palabra virtud, aquí nos está hablando en la versión Kadosh bondad. Y es interesante porque muchas veces hemos creído que por el hecho de tener fe, por el hecho de creer o decir que creemos, simplemente podemos levantarnos, podemos alzarnos, podemos tener tal vez una actitud orgullosa simplemente por ese hecho. Por eso es que aquí podemos ver que necesitamos tener bondad. Es algo importante que tiene que añadirse a la fe. Necesitamos entender que la fe no se trata de hacer algo por nuestra propia cuenta, no se trata de hacer algo confiando en nosotros mismos, sino sabemos que esto viene de parte del Eterno, no es algo que venga de nosotros, y tampoco es una confianza que esté en nosotros mismos, sino es algo que está puesta en el Eterno. Es una confianza que está plenamente puesta en el poder del Eterno. Esa es una de las cosas que tenemos que entender, y además de esto tenemos que añadirle bondad. Tenemos que entender que nuestra fe también tiene que estar
respaldada por la bondad, porque es importante que lo que vayamos a creer, lo que vayamos a con lo que vayamos a impulsar nuestra emuná tenga que estar dentro de ese filtro que habíamos dicho algunas veces, que sea todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero. Y justo dentro de esto está hablando de la bondad, que se trata de cosas buenas, no de simplemente cosas que a nosotros nos parecen bien, porque alguna vez hemos escuchado: yo creo esto, yo simplemente creo, y porque es así, porque a mí me parece así, y no nos damos cuenta que esta fe tiene que estar basada en la palabra del Eterno. No se trata de que podemos creer en lo que nos da la gana y que simplemente por ese hecho tiene que ser algo que va a pasar, sino es importante que vaya acompañado de toda la palabra del Eterno, de todos los frutos del Espíritu Santo, no solamente de palabras, sino también entendiendo que este es un fruto. Esto no es algo que simplemente puede estar ahí porque nosotros decimos que tenemos fe o porque decimos que tenemos bondad, sino tiene que mostrarse en el fruto, tiene que verse prácticamente nuestra fe por obras, como lo dice Pablo, que la fe tiene que respaldarse con obras, no es algo que solamente se dice, sino es algo que tiene que demostrarse. Que realmente tiene que demostrarse, algo que realmente tiene que pues realizarse y pues mostrarse la fe por obras, decíamos. Y en este tiempo pues no es imposible que nosotros podamos hacer esto sin tener obediencia en principio al Eterno, de todo. Y pues de hecho pues nosotros podemos entender que cuando empieza a decirnos todo esto nos ha dado una vida en Kedushá, y por lo tanto nos dice que con diligencia nosotros empecemos a añadirle cosas a nuestra fe. Pues es que no, por ejemplo, en la versión Kadosh nos dice que le añadamos bondad. Bueno, pues en la versión Reina Valera nos empieza a decir pues para que le añadamos a nuestra fe virtud, añadida vuestra fe virtud. Y pues cuando empezamos a ver estas cuestiones, esta de virtud, esto de bondad, pues entender que pues esto tiene que ver mucho con el trato que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor. Que entender que pues cuando empezamos a hablar de esto nos referimos a que no solamente seamos obedientes a la palabra, no solamente creamos, porque creo que es la base. Por eso dice pues para mostrar vuestra fe, empeño, dice ahí habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud, es decir, que pues añadamos a nuestra fe esa virtud, que le coloquemos esa bondad. Por lo tanto significará pues que tomemos en práctica, pongamos en práctica esto que la palabra del Eterno nos dice, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y parte de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es pues que nos pongamos en el lugar del otro, que pues de verdad seamos obedientes a la palabra, pero además seamos bondadosos con nosotros. Y pues a eso se refiere ponerle virtud, ponerle bondad y añadir a toda nuestra fe pues ese trato con los demás, con el prójimo. Y continúa diciéndonos pues aún más cuestiones, porque dice: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Cuando vemos pues segunda de Pedro 1:5 en Nácar Colunga dice lo siguiente: habéis de poner todo empeño por mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia. Pues cuando hablamos de esta palabra conocimiento, cuando hablamos de la palabra ciencia, pues no nos referimos exactamente pues a lo que la mayoría pensaría como lo que hoy día se conoce como ciencia, sino pues se refiere al conocimiento del Eterno, se refiere pues a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si vemos un poquito todo este asunto en la Biblia, Dios habla hoy, podemos ver que dice lo siguiente: por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Fíjense que aquí está pues no como virtud, no como bondad, sino la buena conducta. Por eso decíamos que esto se refiere mucho al trato que tengamos con nuestro prójimo, se refiere mucho a cómo vayamos a tratarle, y dice: a la buena conducta el entendimiento. Entonces, ¿qué podemos entender como este entendimiento, llamado también conocimiento, o como habíamos visto hace un momento, ciencia? Pues en realidad no estamos refiriéndonos a la mal llamada ciencia, a la falsa ciencia, que es lo que el día de hoy mucha gente piensa, ¿no? Sino que pues nos referimos a esa comunión que podemos tener con el Eterno, y el de verdad conocerle, el tener esa comunión entrañable con él, y pues pasar tiempo con él para poder aprender las cosas en su secreto, y pues poder saber las cosas, no simplemente pues un conocimiento mental,
porque normalmente pues lo que nosotros hacemos es tener un conocimiento por fuera, pues que sea en la mente, que sea solamente allí, pero pues aquí nos está hablando de un conocimiento que pues escapa a eso, sino que está en la profundidad de nuestro ser y que pues tiene que ver con la relación que tengamos con el Eterno, ese entendimiento, esa ciencia real, pero solamente proviene del Eterno. Es interesante cómo se ve justo este versículo en las diferentes versiones. Hay bastante variación, al menos en la parte en la que se habla de virtud, en la Reina Valera. En la versión Dios habla hoy que habías leído dice buena conducta. En la versión de la palabra de Dios para todos dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Y vemos que de verdad tal vez la palabra original que se ha utilizado, bueno, en este momento no la tenemos en hebreo, sería interesante verla, la vamos a revisar más adelante, pero vemos que hay bastante diferencia entre todas las versiones, porque en algunas partes dicen bondad, en otras dicen virtud, en otras un carácter digno de admiración, pero vemos que se está hablando de verdad de algo que no solamente haga que digas que predicas la palabra del Eterno, que simplemente digas que conoces al Eterno, que vives dentro de sus mandamientos, sino que en realidad lo hagas, que en realidad estés viviendo dentro de su palabra, que estés cumpliendo sus mandamientos, que no sea solamente el hecho de que digas que crees en el Eterno, sino que de verdad tus frutos estén mostrando que crees en el Eterno. Y esto es importante porque cuando una persona simplemente dice las cosas y no refleja eso que está diciendo, pues prácticamente podemos ver a una persona, podríamos decir, como hay una parte en la palabra del Eterno en la que dice cuando uno no tiene amor es como un címbalo que resuena, y prácticamente esto es algo muy parecido, porque solamente uno dice pero no vive esa parte. Y esto es importante porque si vamos a vivir por fe, si vamos a vivir por emuná, entonces tenemos que mostrar que en emuná estamos viviendo de esa manera, creyendo en el Eterno. Y esto es importante cuando nos dice que le añadamos conocimiento. Sabemos muy bien que cuando el Eterno menciona la palabra conocimiento no se refiere justamente a que tenemos que estudiar o que tenemos que tener sabiduría o que tenemos que ser bastante académicos o intelectuales, sino se está refiriendo a que nosotros necesitamos tener intimidad con el Eterno. Es importante que nosotros entendamos esa dependencia del Eterno, es esencial en nuestras vidas. No podemos decir que tenemos emuná en el Eterno sin estar haciendo las cosas por Él, sin conocerle, sin entender que nuestra relación tiene que ser importante en la forma en la que vivimos. Por eso es esencial que el conocimiento vaya de la mano con nuestra emuná, vaya de la mano con nuestra fe, con nuestra confianza, y también con ese carácter, con esa virtud o con esa bondad que tiene que verse en cada uno de nosotros, tiene que estar reflejada en nosotros para que de verdad estemos mostrando que vivimos en esa emuná. De verdad mostremos que estemos en ese emuná, y pues necesitamos añadirle a todo lo que estamos viendo pues las diferentes cuestiones. Aquí decíamos a la fe añádanle un carácter digno de admiración. Imagínense, pues nos está diciendo que nosotros podemos vivir una vida así, pues añadiéndole, imagínense, a la emuná un carácter digno de admiración. Qué interesante, me encanta esto que dice la palabra de Dios para todos, porque yo creo que pues el carácter que nosotros tenemos pues es muy importante, y pues vuelvo a decirlo en relación a cómo nos comportemos. Es decir, no podemos decir yo tengo solamente emuná, sino también pues añadirle a eso pues un carácter digno de admiración. Tal cual pues nos dice también la Nueva Traducción Viviente, nos dice complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Es bien interesante lo que nos habla. En realidad nos habla de una conducta, ¿no? La excelencia moral con conocimiento. Básicamente pues esto que nos dice bondad, virtud, excelencia moral, carácter digno de admiración y demás, pues nos hablan de la forma de ser de cada uno de nosotros. Y otra vez vuelvo a decir esto, pues pienso que esto representa básicamente lo que pues nosotros tratamos a cada uno de nuestros familiares, a cada una de las personas que conocemos, a las que no conocemos, la forma en cómo nos comportamos, a cómo añadimos a nuestra fe ese comportamiento, porque tiene que ver mucho con eso. Por eso pues todo esto que decíamos, bondad, virtud y todo lo demás,
pues tiene que ver precisamente con todo eso, es decir, con un comportamiento con nuestros semejantes. ¿Será que tenemos un carácter digno de admirar? ¿Será que realmente nos portamos bondadosos con el prójimo? ¿Será que realmente pues nosotros pues tenemos esa abundante provisión de excelencia moral, como dice? Pues yo creo que pues todas estas cosas, como lo decíamos bien ayer, pues no son posibles sino con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a decir cómo comportarnos? ¿Quién nos va a enseñar cómo tratar a las personas? Pues el Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con Él. Necesitamos pues a cada instante tener una relación con el Eterno. Y no vaya a ser pues que nosotros nos quedemos como por fuera por no entender estas palabras tan buenas que nos empieza a decir la Biblia. Y pues ya veíamos a todo esto añadirle conocimiento. Y yo creo que este conocimiento, pues ya lo decíamos, tiene que ver con la relación que tenemos otra vez con Dios, pues de conocerle, pero no de afuera, porque pues alguna vez decíamos este ejemplo y creo que vale para esta ocasión. Yo puedo decir en este momento, sí, yo conozco a Simón Bolívar, y alguien me va a poder decir, no, pero ¿acaso tú estabas o tú existías cuando él ya estaba? Pues no, conozco todo lo que pues nos dicen los libros de historia, sé cuándo ha nacido, sé todos sus nombres, sus largos nombres, ¿no? Entonces puedo saber cuándo ha nacido, qué países ha conquistado, cómo ha sido su vida y todo, pero pues por mucho que yo diga tener todo el conocimiento sobre eso, pues realmente no lo conozco. Así de simple. Entonces no se refiere a un conocimiento pues así, meramente teórico. Alguien puede decir, yo conozco la Biblia, pero pues no se conoce nada porque resulta que no conoce porque no vive esa palabra, no vive realmente esa palabra. Así que cuando dice el conocimiento, pues se refiere a esa relación personal que se puede tener con el Eterno. Y pues alguna persona dirá, yo conozco a fulanito de tal, y alguno de esos pues artistas, pero pues puede que actualmente viva, pero pues está tan lejos que nunca ni siquiera le ha dado la mano. O alguno dirá, pues yo conozco al vecino de allá, y pues puede conocerlo tal vez, de vez en cuando le habla. Claro que obviamente lo conoce mejor que a Simón Bolívar y mejor que otro, porque por lo menos le ha dado la mano y algún rato ha hablado con esa persona. Pero pues hay personas que no pueden ver eso, y algunas personas pueden decir incluso que ni siquiera conocen a la pareja con la que se han casado, y dicen, pero ¿con quién me he casado? No lo conozco. Bueno, pues es que se refiere en realidad a relación. Este conocimiento se refiere a tener una relación. Por eso es que nos habla, pues, añádanle pues, a toda esa bondad, ese carácter, a todo lo que decíamos, añádanle, pues, conocimiento. Y yo creo que, pues, aquí explícitamente no está hablando de un teórico, ni meramente conceptual, está hablando de una relación vivida con el Eterno. Es importante que nosotros busquemos trabajar esa relación, hacer crecer esa relación que tenemos con el Eterno. Es importante que nosotros le conozcamos, pero hay algo mucho más importante, es que Él nos conozca a nosotros. Habíamos estado hablando en esta semana que es una de las cosas más importantes, que Él conozca quiénes somos, que Él nos conozca a nosotros, no solamente porque nos ha creado, sino también porque nosotros tratamos de agradarle, porque nosotros hacemos todo lo posible para hacer su voluntad, para cumplir sus mandamientos. Y esto justamente lo habíamos mencionado cuando veíamos que en el juicio final, a las personas que no las conozca, a las personas a las que les cierre la puerta y los eche para afuera, les va a decir, no les conozco, hacedores de maldad. Y esto es importante, por eso es necesario que nosotros tengamos una relación con el Eterno, que entendamos que es esencial la intimidad con el Eterno, que no sea algo que solamente buscamos una vez a la semana, los días que nos congregamos o los días que nos reunimos, o no solamente el momento en el que llega la hora de la reunión, sino que sea algo constante, algo que sea de una relación verdadera, como lo mencionabas hace un rato. Cuando hay una relación entre una esposa y su esposo, pues no es una relación en la que solo están o solo se ven al mediodía, o solo se ven en la noche, o solo se ven en la mañana, sino es una relación en la que pueden estar todo el tiempo conviviendo. Y esto es esencial, porque de eso se trata una relación, no simplemente de estar soportándose o de estar tolerándose, sino de conocerse. Y esto es muy importante en la forma en la que nosotros vamos a relacionarnos con el Eterno, porque esa relación que nosotros vayamos a tener con el Eterno también se va a reflejar en la forma en la que nos relacionemos con nuestro prójimo, la forma en la que nosotros tratemos a las demás personas, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a la gente que está cerca de nosotros. Y si nosotros decimos que tenemos una buena relación con el Eterno, que estamos todo el tiempo hablando y orando
hacia Él, no tendría sentido que nosotros estemos gritándonos con nuestros vecinos o peleándonos con medio mundo. Es importante que esta relación que nosotros tengamos con el Eterno sea reflejada en la forma en la que nosotros convivimos con nuestro prójimo, y esto es de verdad muy importante. Y justamente en el versículo 6, una de las cosas que menciona es que a este conocimiento nosotros debemos añadirle dominio propio. Y justo esta palabra es muy interesante porque en todas las versiones que tengo de las Biblias justamente dice dominio propio. No hay ninguna que haya variado excepto la versión Nácar Colunga, en la que dice que a la ciencia tiene que añadirse templanza. Y justamente estaba revisando la definición de la templanza y dice que es una virtud que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura equilibrio en el uso de los bienes creados. Y prácticamente está también mostrando una representación del dominio propio, y esto es interesante porque nos está diciendo que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, no nos dejemos llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos, por nuestros gustos, por aquello que nos provoque placer o que nos provoque un gusto, o ni siquiera por algo que nos provoque tristeza, que nos provoque mal humor, sino tienen que estar muy aparte, muy separados. Como lo decíamos el día de ayer, no tiene que ser nuestro corazón lo que nos guíe, no tiene que ser nuestros sentimientos o nuestras emociones las que tomen las riendas de nuestra vida, sino tiene que ser el Espíritu Santo el que nos enseñe a dirigir, el que nos enseñe a guiar a nuestro corazón, que sea Él mismo el que tome las riendas de nuestra vida y nosotros vayamos detrás de Él, siguiéndole en todo momento, y nosotros estemos pues llevando a nuestro corazón, llevando a nuestros sentimientos sujetados para que obedezcan al Eterno, para que obedezcan a los mandamientos del Señor. Y es muy importante que nosotros aprendamos a vivir con este dominio propio. Y pues aclaremos el asunto, ¿no? Nos decía que en todas las versiones pues básicamente decía dominio propio, no demonio propio, ¿no? Hay que aclarar, a veces pues nos equivocamos y por ahí andamos con otro asuntito. Así que pues decía conocimiento, dominio propio. ¿Y eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros pues debe tener esto de guardarse, digamos, del pecado, que pues yo vendría a decir que es proponer, porque realmente nosotros no podemos hacer eso, pero pues nosotros tenemos que proponer en el corazón no contaminarnos con el error. Pues hay una persona en la Biblia que me encanta, que pues tiene realmente este dominio propio. De hecho está nominado entre los 3 más grandes que podrían como que salvarse solos y en medio de todo un caos, ¿no? Y estoy hablando de Daniel. Nos dice, hay un verso que nos dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ese es bien interesante porque probablemente alguien diga, pues no, yo no tengo ese dominio propio. Pero si nos vamos un ratito a Daniel 1.8, podemos ver pues algo muy interesante. Dice, Daniel 1.8 dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y yo creo que pues en realidad este viene siendo el verdadero dominio propio. Si bien pues mucha gente puede decir, y algunos creen, ¿no?, que por su propia voluntad pueden hacer todo, pues yo creo que en realidad ninguno puede, porque pues es imposible que nosotros en nuestra carne podamos hacer algo. Pues sería simplemente algo que no vamos a poder hacer realmente, porque por más de que nosotros digamos, somos unas personas correctas, somos unas personas como que íntegras, pues no vamos a poder realmente agradarle al Eterno, porque veíamos que el pecado en realidad es pues desobedecer las leyes del Eterno. Y el día de ayer veíamos que la única forma de mantenerse en las leyes del Eterno, porque todo hombre peca, es pues con la ayuda y el poder del Espíritu Santo que Él nos enseña. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como ese dominio propio? Pues esto que dice de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. El día de hoy, pues yo creo que nosotros tenemos la decisión de proponer en nuestro corazón el contaminarnos o el no. Pues mucha gente el día de hoy podemos ver que pues simplemente está en algún lugar y decide simplemente contaminarse, no tiene esa firmeza de decir no. Pero pues aquí vemos a Daniel, un joven que pues se encuentra en una situación muy difícil, porque recordemos que él era parte de la nobleza y había sido traído pues básicamente pues en cautiverio, ¿no? Desde Judá, desde Jerusalén más bien, para
para Babilonia, y pues no nos habla de su familia. Probablemente él ha perdido a toda su familia en medio trayecto, ha sido sacado, pues si bien haber estado así reclamando como alguna gente quiere hacer, o podría pues simplemente decir yo me quedo en Babilonia y wow, qué lindo, y me olvido de todas las cosas que he aprendido del Eterno. No, aquí Daniel dice propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y pues yo creo que si nosotros realmente hacemos eso, y pues no solamente eso, imagínense, él dice que ni con el vino que él bebía, sino que pidió por tanto al jefe de los eunucos, él estaba dispuesto a ir donde tenía que llegar, les dice que no se le obligue a contaminarse. O sea, él propone eso. Si nosotros tenemos ese corazón, pues yo sé que con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, pues todo va a salir a bien, porque pues Dios hace que le caiga bien, básicamente al jefe de los eunucos, que pues haya gracia delante pues de los hombres. Si uno haya gracia delante de Dios, va a hallar gracia delante de los hombres también. Pues en este sentido, pues yo creo que la decisión está en cada uno de nosotros. Y alguno dirá, pues, yo tengo un dominio propio excelente. Yo creo que no hay tal, porque no hay posibilidad de tener todo eso. Tampoco de pensar de que pues Dios lo va a hacer todo, ¿no? Hay gente que dice, sí, voy a orar a Dios para que me ayude y pues que lo haga todo. No, yo creo que pues lo que debemos hacer es proponer nosotros en el corazón no contaminarnos, y es pues el mismo rey, el mismo va a darnos las fuerzas para hacerlo, porque él pues va pues apoyando, digamos, todo lo que vamos haciendo, si es que está conforme a su voluntad, ¿no? Entonces creo que es importante añadir pues el dominio propio. Ya decíamos, ninguna versión, hemos revisado todas, dice demonio propio, así que a tenerlo muy en cuenta. Es de verdad importante que entendamos esto que estaba haciendo Daniel. La versión de la palabra de Dios para todos dice, ¿dónde? Aquí. Daniel propuso, no, esta no es, aquí. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Es, es interesante cómo se nota un tanto la diferencia, porque él había, tal vez a veces pensamos que esto de proponer es como que si fuese una sugerencia y no nos damos cuenta que de verdad Daniel estaba determinado a no contaminarse con la comida ni con el vino que le estaban ofreciendo, con toda esa forma de alimentarse de Babilonia. No porque le iba a hacer daño a su estómago, porque le iba a arruinar la piel o porque simplemente le daba asco, sino no por razones que le importaban a él, sino porque en la ley del Eterno decía que este tipo de alimentación era algo que estaba prohibido, algo que no le agradaba al Eterno, justamente porque los babilonios tenían la costumbre de comer animales impuros, entre ellos serpientes, entre ellos el chancho, entre animales con o sin escamas, animales marinos y todo ese tipo de cosas que están prohibidas según la Torá del Eterno, porque no porque al Eterno le ha dado la gana de que estas cosas no comamos simplemente porque sí, sino porque sabe que muchas de estas cosas provocan un deterioro en nuestro sistema digestivo, y es importante que nosotros entendamos que el Eterno nos estaba cuidando de todo tipo de cosas que pudiesen hacernos daño. Y Daniel lo sabía muy bien, y el motivo por el que él había decidido no contaminarse no era porque a él no le daba la gana, o porque no le gustaba, o porque el sabor no le parecía agradable, sino porque él quería agradarle a Dios. Y esta es una de las cosas más importantes cuando nosotros mencionamos el dominio propio, porque no se trata de que nosotros somos los fuertes o que nosotros somos bastante valientes, bastante corajudos como para aguantar cualquier cosa, sino al contrario, queremos agradarle al Eterno, y es por eso que simplemente no vamos a seguir pecando, y no porque nosotros tengamos las fuerzas, sino porque apenas viene la tentación, apenas hay alguna idea que nos quiera alejar del Eterno y nos quiera acercar más al pecado, entonces nosotros corremos al trono de la gracia y le pedimos ayuda al Eterno para que Él mismo sea el que nos ayude, el que nos socorra. Por eso es importante entender que cuando hablamos de dominio propio no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude. Y esto es esencial porque estamos hablando de un pueblo santo, de un pueblo consagrado al Eterno. Y me gusta bastante la última parte en la que dice que Daniel le había pedido permiso a Aspenaz para evitar estos alimentos y permanecer sin mancha. Esto es muy interesante porque vemos que Daniel de verdad quería estar
completamente al agrado del Eterno. No dice que simplemente era algo que no le gustaba y porque sí, porque simplemente no le llamaba la atención o no quería, era un pecado que no le llamaba la atención, pero de todo lo demás sí podía disfrutar. No, no se trata de eso, sino Daniel tenía la firme convicción de permanecer limpio, de permanecer, de que sus vestiduras espirituales puedan estar sin mancha delante del Eterno, porque su corazón tenía esa convicción, tenía esa determinación de agradarle al Eterno y permanecer sin mancha, pero para el Eterno, para que sea Él el que le vea, sea Él eh, el que se agrade de su corazón, el que se agrade de sus decisiones, de sus determinaciones. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a hacer algo, cuando nosotros vayamos a tomar alguna decisión, no lo estemos haciendo ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones, ni porque sea algo que vaya de acuerdo a nosotros, a nuestros gustos, sino porque de verdad queremos agradar al Eterno y queremos presentarnos limpios delante de Él. De veras que necesitamos en este tiempo presentarnos limpios delante del Eterno y por eso es pues importante lo que pues hacía Daniel, ¿no? Decidirse, como decía pues Daniel, uno decidido, no así como que tal vez sí, no, pero decidido a tener pues ese de no contaminarse, eso de hacer la voluntad del Eterno. Pero pues prosigamos, entonces decíamos pues a la emuná que tenemos que aumentarle, pues decíamos que había que añadirle en algunas versiones esta bondad, un buen carácter, pues lo que nos decían varias cosas que tienen que ver con el comportamiento y demás, y demás, ¿no? Y vemos las cosas que tenemos que ir añadiendo. Pero bueno, esta noche antes de seguir estamos con mi mamá. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, Ángel, bendiciones a todos los oyentes, sobre todo, bendecir sus vidas y agradecerle al Eterno, ¿no? Y bendecir el santo nombre de Dios. Hablaban un poco de lo que Daniel hacía. Daniel en principio decía de que no comía lo que los demás comían. Entendiendo esto en el espíritu, deberíamos comprender, aprender y vivir su palabra, porque en el espíritu, o sea, en el alma nos alimentamos, nosotros como almas vivientes, nos alimentamos a través del oído. Por eso dice una partecita de la Biblia, dice, el que para la carne siembra, de la carne cosecha corrupción, pero es el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará salvación eterna. Entonces, había que ver que para alimentar nuestro espíritu necesitamos del poder del Espíritu Santo y a través de este entender qué cosas no debemos escuchar y qué cosas debemos escuchar. Probablemente si en este día se me ocurre a mí comer chancho, estaría infringiendo uno en la ley de Dios y estaría haciendo daño a mi aparato digestivo porque así lo dice la Biblia y yo le creo, entonces estaría mal. Pero todavía lo que va a entrar en mi estómago, puedo yo tomarme un purgante y que esto salga a la letrina. Es más grosso esto porque escuchamos la voz del error en nuestros oídos y pensamos que es nuestro razonamiento y nuestro pensamiento y queremos gobernarle al Eterno escuchando conversaciones malas, pensamientos malos que vienen a nuestra cabeza. Es eso peor que comer chancho o peor que comer sangre o de ahogado o de animales marinos que no tengan escamas. Entendiendo esto, creo yo, aquella persona que quiera determinar exactamente ir a la eternidad para vivir con el Eterno, tiene que tomar esa determinación de obedecerle al Eterno y para esto aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Conocimiento, la intimidad con Él, no conocer la personalidad del Eterno y no saber qué le agrada y qué no le agrada. Entonces, en ese interín, nosotros cometemos un gran error. Al creer complacer al Eterno, nos complacemos nosotros. Y tenemos muchas cosas que decir ahí porque al final de cuentas decimos, yo he estudiado,
yo sé, he leído esto. Y prácticamente lo que hace nuestra boca es inflamar a la rueda de la creación, porque en la rueda de la creación están las demás personas. Si bien es cierto que en este momento nosotros somos hijos del Dios viviente, antes éramos creación. E inflamamos la rueda de la creación, decía yo, porque queremos hacerles entender, o sea, estamos más fijándonos en la falla de los demás que en nuestras fallas, entendiendo que bondad es compasión, misericordia, piedad que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. Entonces, al añadir a nuestra fe, que se dice que es una obediencia, obedecerle por fe al Eterno, añadirle a eso la bondad, implica pues entender la compasión que tiene con nosotros el Eterno, la misericordia, la piedad que tiene con nosotros. Por eso es que Él no mira nuestras debilidades, Él no mira nuestros defectos. Podemos ser chatos, negros, podemos ser altos, flacos, gordos, podemos ser cochinos, chanchos, todo lo que nosotros queramos, pero Él no se fija en esto. En cambio, nosotros vamos más allá de Dios. Lo primero que vemos son los errores físicos porque no nos agrada a la vista. Y luego vemos los defectos de las personas porque nosotros somos dioses y queremos que actúen de acuerdo a nosotros. Y pueden las personas agarrar la Biblia y decir, todavía no se comportan aquí, cuando la palabra dice que es mejor fijarnos en la viga que tenemos en nuestros ojos antes que fijarnos en el palo que tienen ellos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de bondad, añadir bondad, entender la compasión, la misericordia y la piedad de Dios para con nosotros y hacer que de nosotros salga esa piedad, esa misericordia, esa compasión. Lo llamamos empatía, ponerse al zapato de uno y ver en qué situación está. Y ese es amor al prójimo. Amén. Realmente es cierto, ¿no? Amén, de verdad que pues eso se refiere a todo lo que acabas de decir. Esa es empatía que debemos tener con los demás y verdad que pues muchas veces nosotros podemos decir que quizás no comemos tal cosa y a veces nos centramos tanto en lo físico, pero realmente pues estamos como que comiendo más que cerdos, escuchando cosas que no van, escuchando pensamientos del error, escuchando pensamientos que no van en cada uno de nosotros. Y creo que en este tiempo es pues necesario que nosotros determinemos tener ese dominio propio, pues de verdad de no comer de comida del rey, en este caso, pues del príncipe de este mundo, de cosas que no van con cada uno de nosotros. Y es parte, y pues lo que me encanta a mí de todo esto es que estas son cosas que ya el Eterno nos ha dado. Dice que pues nos ha dado para que vivamos en Kedushá. Es decir, es cuestión de que nosotros empecemos a utilizar, porque Él ya ha provisto todas y cada una de estas cosas para cada uno de nosotros. Y en verdad, pues gran parte de esto tiene que ver con el amor al prójimo. Como vemos, que no nos centremos en lo físico, que no estemos nosotros viendo que pues que nos agrada, que no nos agrada, sino permitiéndole al Eterno que pues Él nos pueda cambiar, Él nos pueda transformar. Entonces, cuando vemos otra vez segunda Pedro, pues lo que nos dice es todo esto, ¿no? Que añadamos también el dominio propio, la virtud, el conocimiento, o sea, que añadamos en principio a nuestra emuná, esa bondad, a la bondad el dominio, el conocimiento el dominio propio, y pues yo creo que vamos con el siguiente que nos dice que añadamos paciencia. Y cuando pues vemos esto en las diferentes versiones es interesante que podemos ver en la versión Kadosh que no nos dice paciencia, sino nos dice perseverancia. Y es bien interesante, no sé si tenemos las otras versiones que podemos ver, ahí está la palabra de Dios para todos, que nos dice que añadamos constancia, ¿no? Al dominio propio constancia. Y pues podemos ir viendo en otra versión que en la nueva traducción viviente nos dice al conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia. Y pues podemos ver que pues en varias nos dice perseverancia, constancia,
paciencia, y yo creo que pues todo eso tiene que ver con que pues vayamos perseverando en todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque si bien esto no es de un momento para otro, una de las cosas que nos dice la palabra del Eterno es que cada día cada uno tome su cruz y siga a Cristo, es decir, no dice pues hoy y ya después no importa. Muchas veces, y ayer lo volvíamos a decir, pensamos que una oración y ya está, y con eso hemos hecho absolutamente todo, que la transformación ha sido así como automática. Ya pues no, nos dice aquí que hay que tener perseverancia, constancia, y pues una de las cosas que nos dice la palabra del Eterno es que cada día cada uno tome su cruz y le siga, pues eso también es dominio propio. Es muy importante que lo hagamos con perseverancia, como dicen las distintas versiones, con paciencia, con constancia, o sea, que lo hagamos cada día, que no desmayemos, que sigamos practicando, que sigamos viviendo de esa manera, que sigamos practicando de manera continua. Es de verdad algo importante. A veces creemos que de un día para otro todo esto va a empezar a, a acomodarse. Tenemos que entender que es una pelea diaria, es una práctica diaria. Tenemos que hacerlo como decía ese versículo que mencionabas, Amparo, que el Eterno nos dice que tomemos nuestra cruz cada día y que le sigamos. Y esto es importante porque no se trata de que tomamos una decisión hoy y ya todo el resto del tiempo va a ser fácil, sino tiene que ser algo que necesite o que requiera práctica. Por eso algunas veces lo comparamos con el ejercicio. Cuando uno está empezando a trabajar su cuerpo, empieza a hacer ejercicio y no es que porque un día ha hecho ejercicio ya su cuerpo está bien formado, sino necesita ir trabajando, necesita ir fortaleciéndose, necesita ir creando músculo para que con la práctica esto se vaya desarrollando mucho más, y es importante que lo hagamos constantemente, y en la medida en la que nosotros lo practiquemos, en la medida en la que en lo que vayamos viviendo nosotros de esa manera con fe, con virtud, con esa intimidad con el Eterno, relacionándonos cada vez más con el Eterno y también tomando decisiones de acuerdo a su palabra, confiando que este dominio que nosotros vayamos a tener va a venir de parte del Eterno, que Él nos va a enseñar a que nosotros podamos dirigir nuestros sentimientos, nuestras emociones, y es importante que todo esto lo vayamos practicando de manera constante, de manera eh, o que lo hagamos todos los días, a cada instante. No es algo que solamente se lo hace una vez y ya está. Igual, tomando el ejemplo de cuando uno está haciendo ejercicios, no es que un día uno va a empezar a hacer mil flexiones o 10.000 flexiones y ya va a estar todo resuelto, no, sino tiene que hacerse con práctica y va a ir aumentando mientras más ejercicios uno haga. Entonces cada vez va a ser más fácil, cada vez se va a ir pudiendo aumentar y mejorar el cuerpo. Y de la misma forma, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos vaya enseñando todas estas cosas y lo hacemos constantemente, lo hacemos cada vez parte de nuestra vida, parte de nuestros pensamientos, entonces todo esto va a ir creciendo dentro de nosotros. Por eso es que es un fruto, va a ir desarrollando el Espíritu Santo, va a ir sembrando todas estas cosas, y en la medida en la que nosotros permitamos que el Espíritu Santo alimente todo esto dentro de cada uno de nosotros, que Él vaya formando, que Él vaya haciendo crecer este fruto dentro de cada uno de nosotros, entonces este fruto va a ir creciendo y va a ir viéndose, va a ir reflejando de verdad que nosotros estamos empezando a vivir de acuerdo a la palabra del Eterno. De acuerdo a la palabra del Eterno, pues que vayamos poniendo en práctica todo esto, perseverando cada día, pues en todo lo que nos dice el Eterno, como nos dice la palabra también, perseverando en oración, pues hablándole, porque de qué manera vamos a poder perseverar si no estamos todos los días hablándole. Pues una de las cosas que nos dice la palabra del Eterno es que si somos fieles en lo poco, Él nos va a colocar en lo mucho. Y pues en este tiempo que cada uno de nosotros persevere en todo el asunto de las cosas de Dios, porque pues si nosotros en las cosas pequeñitas y cada día pues no hacemos no practicamos el estar con el Eterno, el hablarle, el estar, difícilmente pues vamos a poder estar después. Normalmente nos encanta a nosotros pues de decirle unas cuantas cosas y pensamos que el resto del día no está, pero no es cierto, sino está todo el tiempo, así que perseveremos pues aún en la oración, es decir, en hablar con el Eterno, perseveremos en todo lo que estamos viendo en este tiempo, y esto es pues algo de pero cada día. Y pues lo siguiente que nos dice, pues a que añadamos a todo esto, pues si vemos la nueva traducción viviente, nos dice con sumisión a Dios. Es interesante porque pues en las diferentes versiones podemos encontrar varias cosas. Dice en la palabra de Dios para todos,
añádanle a la constancia, añádanle constancia, a la constancia añádanle servicio a Dios. Ya vemos servicio a Dios, sumisión a Dios. Pues la versión Kadosh nos empieza a decir que le añadamos pues a la perseverancia Kedusha. Es interesante esto. Pues la palabra, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice a la paciencia, la devoción. Y es bien interesante pues todas estas palabras que nos empieza a decir. Y pues a mí me encanta esto de Kedusha, porque pues Kedusha también significa consagrado, pues que tendría que ver con todo esto, ¿no? La Reina Valera dice piedad. Pues cuando a veces decimos piedad, pues nosotros nos imaginamos cualquier otra cosa, pero pues ¿qué quiere decir esto, no? Esto de piedad, de devoción, de consagración, yo diría en realidad, porque cuando hablamos de Kedusha es una palabra que pues tiene mucha relación con lo que es santo, con la palabra Kadosh. Y pues esto es como decir consagrado para Dios, es decir, apartadito para Dios, es decir, que estemos pues en una vida santa, apartados para Dios. Y me encanta ver esto como una especie de consagración, por eso dice sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque recordemos pues que Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo y un pueblo apartado para Él, que solamente pues está haciendo la voluntad del Eterno, y ese somos nosotros. Entonces añadirle a todo lo que estamos viendo, al dominio propio, a la perseverancia, pues le añadamos esto de ser Kedushá, es decir, consagrados para Dios, apartaditos para Dios. Uno de los eventos, y pues en este tiempo es necesario ver este asunto, es pues aquel evento cuando pues de repente traen todos los utensilios del templo de Dios pues a Babilonia, y pues están años por ahí hasta que uno de los descendientes de Nabucodonosor pues decide sin ningún respeto agarrar pues los utensilios y empezar a tomar como si fuera cualquier cosa. Y ojo que estos utensilios eran consagrados al Eterno. Entonces en ese momento ocurre algo realmente terrible. ¿Qué ocurre? Pues empieza a aparecer una mano y hace una escritura muy, muy tremenda que empieza a decir Mene, Mene, Tekel, Uparsim, y es decir, que habían pesado, lo habían medido y pues definitivamente lo habían hallado falto, ¿no? O defectuoso, como diríamos en algún momento. Pues eso qué significa que hay momentos en los que pues hay un tiempo en los que se tiene que ver este asunto. Pero bueno, pues sigamos. Muy bueno el ejemplo de Nabucodonosor. Muy bueno el ejemplo de Daniel, de lo que dice esa escritura. ¿Sabes por qué? ¿Por qué quiere Dios que tomemos este tema en estos días? Porque Él nos quiere hacer partícipes de su sobrenaturalidad o de su naturaleza divina. Y si vemos la figura de ese personaje a quien deja escrito esto, Mene, todas esas cositas, es justo a falta de todo esto que estamos hablando. Si nos vamos a segunda de Pedro 1:8, vamos a entender prácticamente lo que estamos queriendo decir en este día. Dice, si tenéis estas cosas, está hablando a lo que primero decía tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, escuchen bien, si tenéis estas cosas, ¿qué tenemos? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, ¿no es cierto? Entonces, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Entonces, ¿qué quiere decir? No os dejarán estar ociosos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos todo esto, no vamos a estar ociosos y no vamos a escuchar la voz del error que usa las personas, que usa nuestra mente, que usa nuestros oídos exactamente, porque nuestra mente no la puede ver el error, nuestros oídos. Entonces, dice, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué implica la ausencia de esto? En que no damos fruto del conocimiento de Jesucristo. Por ende, en vez de que haya amor, en nosotros hay odio, hay crítica, ¿ya? Entonces dice, pero, estamos en el 9, pero el que no tiene estas cosas, escuchen muy bien,
es muy corto de vista, está ciego. Ahora, cuando habla de los ojos, dice, quien tiene ojos buenos va a andar en la luz porque ha de mirar la luz, pero el ciego anda en la oscuridad. Dice, ¿no? Entonces, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, ¿por qué uno no puede añadir a su fe virtud y lo demás? Es porque no ha purificado sus antiguos pecados, no ha confesado, no ha llevado al lavamiento en la sangre de Cristo sus pecados. Por lo cual, dice en el 10, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Una receta, como les decía, hay recetas que el Señor nos da en su palabra, que hay veces nosotros queremos ordenarle y plantear nuestra propia filosofía, ideología al Eterno, y hasta nos animamos a decir que las cosas de Dios no son importantes. La verdad es, aquella persona que procura estar en el reino de los cielos, lo más importante para él es su amistad con el Eterno, el saber la naturaleza sobrenatural que él tiene, la cultura del cielo es la que le tiene que importar. Entonces, estamos viendo, de esta manera, dice, os será otorgada, estamos en el 11 de Primera San Pedro, capítulo 1, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Ya nos ha sido dada la fe, la virtud, el conocimiento, nos ha dado dominio propio, nos ha dado piedad, nos ha dado amor fraternal, nos ha dado amor, ya se nos ha dado, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. ¿De qué hay que huir? De la corrupción. De que hay que huir de nuestro pensamiento, porque lo más corrupto que tenemos es la mente, el creer que nosotros somos entendidos, somos intelectuales y que podemos nosotros interpretar aún su palabra con ese conocimiento humano. Y no es así, es con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, habiendo huido de la corrupción, ¿de quién tenemos que huir? De la corrupción que hay en el mundo, que hay que ir en contra del mundo. Poner toda diligencia. Solamente hay que poner la diligencia en añadir a vuestra fe diligencia. ¿Qué es diligente? Tenemos que añadir, tenemos que procurar, tenemos que perseverar, tenemos que ser diligentes en añadir todo esto. Creo yo que este tema es muy bonito, lamentablemente la hora ya es. Entonces yo me despido bendiciendo sus vidas, bendiciendo a cada uno de ustedes y a los oyentes también. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de los oyentes. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, pues amén. Bendiciones, mami, para ti también. Y bueno, pues ya llegamos también al final del programa, así que Daniel, tú despedida. Es importante que hagamos todas estas cosas, como lo decía, con diligencia. En alguna otra versión que tenemos dice haciendo todo lo posible, procurando en todo momento hacerlo. Y esto es importante, hacer todo lo posible, no que intentemos un poco y después, como estamos cansados, hasta ahí lo dejemos, sino que hagamos todo lo posible, como lo decía Pablo, corramos la carrera, corramos la buena carrera y que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, sabiendo que son cosas que ya nos han sido dadas, que el Eterno ya ha dispuesto todas estas cosas para que nosotros vivamos de esta manera. No es algo que nosotros tenemos que luchar por conseguir, que es algo muy difícil, sino es algo que está ya aquí por el Eterno dispuesto para que nosotros lo tomemos, para que nosotros vivamos de acuerdo a esto que el Eterno ha diseñado y no estemos simplemente buscando excusas. Muchas veces creemos que simplemente no podemos, pero el problema es que no estamos nosotros tomando estas armas, no estamos viviendo de esta manera, no porque no podamos, sino porque no queremos. Y ese es uno de los más grandes problemas. Todavía nos gusta seguir dentro de la cárcel sin darnos cuenta de que ya las puertas están abiertas y todas estas promesas ya nos han sido dadas. Es importante de que renunciemos a a esa vieja naturaleza y empecemos y salgamos y determinemos salir de todo eso y recojamos todas estas promesas que ya han sido puestas para cada uno de nosotros y entendamos que hemos sido
creados para ser participantes de esta naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Eterno, que Él quiere que de verdad seamos un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que pueda estar a su lado, que pueda estar frente a Él, que podamos estar cara a cara a Él. El Eterno tiene planes bastante grandes para cada uno de nosotros, pero más allá de todas estas cosas, más allá de nuestro propósito por el que Él nos ha creado, una de las cosas más importantes es poder estar delante de Él. Creo que ese es uno de los mayores privilegios, una de los mayores logros que nosotros podríamos alcanzar, poder estar delante de Él, poder estar a sus pies cuando nos toque nuestro turno. Y es importante entender que eso es lo que Dios quiere, no es que Él está poniendo pruebas para que sea bastante difícil y solo los mejores lleguen y solo los más destacados, sino Él quiere que todos lleguemos, Él quiere que todos podamos estar delante de Él. Los requisitos son altos, es importante que entendamos eso. Tal vez sea un poco difícil, pero aún así tenemos que dar todo lo mejor de nosotros, tenemos que hacer todo lo posible para que entendamos nuestra verdadera naturaleza, para que entendamos que ya habiendo huido de la corrupción, eso es interesante cuando lo dice en pasado, o sea, hasta el Eterno nos ve como que ya hemos salido, ya hemos dejado todas esas cosas atrás. Por eso es importante que entendamos que el Señor ya nos ha hecho libres y ahora a nosotros nos toca tomar la determinación de no seguir contaminándonos por el pecado. Eso es bien cierto, pues ya se nos ha entregado todas estas cosas, pero pues esto es como un cheque, ¿no? Pues uno pues le pueden dar un cheque que ya está, en efectivo ya está, pero pues falta ir, pues en efecto más bien ya está, pero falta ir y cobrar el efectivo, pues eso significa que uno tiene que ir al banco y sacar pues todo lo que ya esté en el cheque. Si no hacemos esto, pues podemos seguir teniendo el papelito, pero ahí está, que ya nos han dado, pero pues en ningún momento lo hemos cobrado. Y pues si se nos ha dado todo esto para que vivamos en Kedusha, en consagración con el Eterno, pues tomémoslo. Es tiempo de que tomemos todas estas cosas. Así que sabiendo todo eso, pues este día vamos a ponernos a, pues, a orar con el Eterno. Pues fíjense que estas cosas son tan, pero tan importantes que la palabra mismo nos dice, pues que las recordemos porque pues de esto depende nuestra entrada en el reino, ¿no? Nuestra entrada en muchas cosas. Fíjense que nos va diciendo esto y que no estemos ociosos, que no estemos así como sin fruto. Si nosotros ponemos atención a cada una de las cosas que hemos hablado el día de hoy, pues con seguridad vamos a entrar ampliamente al reino. Eso nos decía su palabra. Así que vayamos a orar ahí donde están, agachan las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos en el nombre de Jesús a tu Hijo amado, papá, y te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos enseñes a escuchar esta palabra y no solamente tenerla, Señor, por escuchada, sino por práctica, Señor. Te pedimos que lo pongamos en práctica, que cada palabra, Señor, que el día de hoy hemos escuchado, que hemos oído, la podamos poner en práctica, Padre amado. Pedirte perdón, Señor, en este tiempo, porque quizás hasta ahora hemos estado infructuosos, hemos estado sin fruto, sin poder poner tu palabra por obra, papá, sin poder hacer la palabra del Eterno como debiéramos hacerlo, papito amado. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que hemos estado haciendo. Perdónanos, Señor, por todas las cosas que te hemos dicho, que hemos hablado. Perdón, papito amado. Perdón, papito santo, porque en este tiempo nosotros, Señor, no hemos hecho las cosas como a ti te agradan. Hemos estado haciendo las cosas como nosotros queremos, papá. Perdónanos, papá. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que podamos hacer la voluntad del Eterno, Padre amado, que cada día, que cada instante, Señor, nosotros podamos añadirle de verdad a nuestra emuná, Señor, esa bondad, Padre amado, que en este tiempo, Señor, nosotros como hijos tuyos podamos de verdad ver las cosas como tú ves, Señor, ver a nuestro prójimo como deberíamos ver, Señor, que de verdad en este tiempo podamos, Señor, tener primeramente ese emuná, Señor, ese hacer tu voluntad con tu poder, Señor, que no solamente sea de boca para afuera, que no sea un creer, Señor, de labios para afuera, que sea una obediencia total a tu palabra, que tengamos bondad, Señor, como con nuestro prójimo, papito santo, que de verdad esa virtud, esa bondad se pueda evidenciar
evidenciar, Señor, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, con nuestros semejantes, Señor. Que de verdad, Señor, en este día nosotros podamos tener, si tú nos has dado ya todas estas cosas, Padre, enséñanos cada día, Señor, a estar contigo, a tener ese conocimiento real, Señor, de tu palabra, de ti, Señor. No queremos conocerte como historia, Señor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos querido razonarte, hemos querido solamente tener un conocimiento meramente intelectual, Señor, de tu palabra, pero hoy entendemos que no se trata de intelectualismo, se trata de una relación con el Eterno, de una relación contigo, papá, de una relación, Señor, en la que podamos hablarte cada día, cada instante, a cada momento, que al caminar, Señor, en nuestro día a día, Señor, te tomemos en cuenta, no como haciéndote a la fuerza, Señor, a lo que nosotros estamos haciendo, sino preguntándote de verdad, Señor, sabiendo que tú verdaderamente hablas, que muchas veces, Señor, nos dices no, nos hablas y nos dices tantas cosas y que muchas veces nos amonestas, nos llamas la atención o nos dices una y otra cosa y que todo el tiempo, Señor, nos andas hablando, nos andas advirtiendo, nos andas amando, Señor, nos andas diciendo muchas cosas, papá. Te pedimos en este tiempo, Señor, que de verdad podamos conocerte, que de verdad, Señor, tengamos un caminar contigo, que no solamente sea, Señor, de boca para afuera, ni que sea solamente cuando estemos en algún lugar. Papá, te pedimos en este tiempo que nosotros podamos conocerte de verdad, Señor, que vivamos, Señor, en una vida, Señor, de verdad de dominio propio, Señor, que de verdad podamos tener ese dominio propio, Señor, y muchas veces hoy reconocemos, Señor, que hemos tenido un lugar de dominio propio, Señor, quizás le hemos dado lugar al error, quizás hemos estado haciendo muchas cosas, papá, pero hoy, Señor, te pedimos que de verdad podamos tener, Señor, esa decisión tal cual Daniel ha propuesto en su corazón, que así también nosotros propongamos no contaminarnos, Señor, con nada, no solamente de la comida física, Señor, sino esencialmente de la comida espiritual. Muchas veces, Señor, nos hemos contaminado con habladurías, con cosas, Señor, que no están en tu palabra. Y el día de hoy te pedimos perdón, Señor, por haber escuchado al espíritu del error, al escuchar cosas que no te agradan, Padre amado, por estar con pensamientos que están fuera de tu voluntad. El día de hoy te pedimos perdón por todo eso, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio, Señor, y que tengamos de verdad, Señor, esa kedushá, Señor, esa consagración, Padre amado, para estar consagrados a ti, que cada momento, que cada instante, Señor, nosotros entendamos que somos tu templo, que estamos, Señor, hechos a tu imagen, Señor, y semejanza, y que no somos, Señor, para estar dándonos a cualquier cosa, Señor, sino que somos tuyos, propiedad privada tuya, Señor, no para servir al error, papá. Ayúdanos a vivir en consagración, ayúdanos a que cada día, Señor, nuestra mente solamente piense en ti, Señor, que eso es lo esencial en nuestra vida, que no pensemos, Señor, en todo lo demás, porque todo lo de este mundo, Padre amado, es vanidad. Y hoy entendemos, Señor, que tú no compartes, Señor, tu gloria con nada. Bien vivimos en este mundo, Señor, pero no es lo más importante, sino que tú eres, Señor, nuestro todo. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el todo de nuestra vida, Señor, que andemos en verdad en Kedushá, que también vivamos, Señor, en este tiempo con ese verdadero amor fraternal, Señor, a cada uno de mis hermanos, que de verdad les podamos amar como tú nos has amado. Padre, en este tiempo nos es fácil ver sus defectos, nos es fácil, Señor, a nosotros creernos dioses y querer que todas las personas están mal y que tienen que portarse como nosotros queremos. Hoy perdónanos, Señor, por hacer eso. Hoy enséñanos, Señor, a amar a nuestro prójimo, amarlos como tú nos has amado, papá, que el verdadero amor tuyo, Señor, esté en cada uno de nosotros, papito amado. No podemos sin ti, Señor, no podemos, papá, sin lo que tú tengas que hacer con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Eterno, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, papito, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Eterno, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder.
Padre, en este tiempo también pedirte, papito amado, que tú pongas, Señor, en nosotros el querer y el hacer conforme a tu voluntad, papá. Que todo esto, Señor, que hemos hablado, que tu amor, Señor, todo lo que engloba, Señor, esto para hacer, Señor, y hacer tu voluntad, papá, para no quedar sin fruto, entre a la profundidad de nuestro ser, Señor, y de verdad podamos ponerlo por obra y que podamos hacer tu voluntad, Padre eterno, Padre santo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, eterno, a poner por obra toda esta palabra. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, ayudándonos a poner, Señor, toda esta palabra, Señor, por obra. No queremos que esto simplemente sea hablado, sino que cada día podamos vivir, Señor, tu palabra. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, papito amado, porque en este día tú nos estás enseñando muchas cosas, Señor, y sabemos que tú nos vas a enseñar cada día, Señor, a que toda esta palabra, Señor, se ponga por obra. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre Celestial. Pero a ti, hija Satán, óiganme bien, hombres fuertes: celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, en el nombre de Jesús, los atamos, los echamos fuera. Sueltan ahora mismo. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan Bolivia, sueltan mi casa en el nombre de Jesús. Se van al abismo en el nombre de Jesús. Toda potestad, toda fuerza demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, en el nombre de Jesús se va al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas mi consciente, sueltas mi inconsciente, suelta la ley de represión, suelta mi hipotálamo, suelta mi cerviz, suelta mi memoria de RAM, en el nombre de Jesús se va al abismo. Sueltas mi vida en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas mi vida en el nombre de Jesús. No tienes lugar en mi vida. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo demonio inmundo, toda obra de maldad que ata mi vida, que ata mi familia, en el nombre de Jesús se va al abismo en el nombre de Jesús. Y en este momento nos devuelves todo lo que nos has robado, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Te vas al abismo y nos devuelves todo lo que nos has robado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. En este tiempo bendecimos a la casa de Israel, bendecimos a la casa de Judá, bendecimos las dos casas, papá, y te pedimos, Señor, que aún levantes obreros para tu mies, obreros para hacer tu obra, obreros, Señor, que de verdad cumplan, Señor, con tu palabra y que hagan tu voluntad, papá. Te pedimos también, Señor, que tú vayas tocando de todas las casas, Señor, de la casa de Judá, de la casa de Israel, Señor, personas, Señor, para que te conozcan, que tú eres rey y que conozcan tu ley también, papá. También te pedimos, Señor, que tú vayas injertando a todos los que son llamados, Señor, a tu palabra, ya sean así, Señor, incluso de los diferentes hijos, Señor, de Ismael, de Saúl, de Rubén, papá, porque sabemos, Padre eterno, que tu propósito, papá, es que todos procedan al arrepentimiento, papá. Te pedimos eso, que tú toques, Señor, a cada persona que está escuchando la reunión, Señor, sea tocada con tu poder. Y oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una gran redención de almas en la que ustedes van a seguir al Eterno. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Y oíganme bien también ustedes, cielo, tierra, recursos naturales, recursos minerales, mi Señor Jesús. Los está libertando ahí, los está sanando, los está libertando para poder adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado, le pedimos, Señor, que cubras el dintel de las puertas y los postes, Señor, de cada uno de mis hermanos que está escuchando, y que ninguna mortandad entre en sus vidas, en sus casas, ni en sus familias. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado, gracias por esta noche, y que toda esta palabra, papá, entre a la profundidad de nuestro ser y cobre vida, papá, que no sea solamente una palabra hablada, sino que sea una palabra que lleve mucho fruto, Señor, porque tu palabra dice que toda la palabra que tú has enviado, Señor,
llega con mucho fruto, papá, y vuelve, Señor, vuelve con fruto, papá, y te pedimos que aún seamos esa buena tierra, papá, para que podamos dar mucho, pero mucho fruto. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra son para ti. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, hermanos, muy buenas noches. Dice así la palabra: cantad alegres a Yahweh, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Yahweh con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Yahweh, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Yahweh, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Qué bonita es la palabra, mis hermanos. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, para el Altísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Tengan su micrófono, tal como dice, toda la honra para Él, mis hermanos. ¿Quién vive? ¡Jesús! A su nombre, ¡Gloria! su gloria. Más gloria. ¡Gloria! Un grito de júbilo con una vueltita. Gracias, Padre. Bueno, Bolivia es de Cristo, mis hermanos. ¡Amén! Amén. Gracias. Gracias, amoroso Padre. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana, mis hermanos. Hasta mañana, tío. Bendiciones. Y bueno, pues nos despedimos de cada uno de cada una de las personas que están con nosotros. Ahí que Dios les bendiga. Bendecimos a todas aquellas personas que nos han escuchado por primera vez. Muchas bendiciones, mis hermanos. No se olviden de darle un like a la página, de suscribirse también ahí donde nos ven. Que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Y nos vamos despidiendo de cada uno de ustedes ahí. Bendiciones, familia Murillo Ayala. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones. Tía Marta, bendiciones. Tío, bendiciones. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Hasta mañana, Benjito. Hasta mañana, JJ, Sarita. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, Amparo, en Yeshua, hermanos, bendiciones. Amén, amén. Bendiciones y bendecir, pues, a la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga a todos quienes escuchan, bendiciones hermanos. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén, amén, bendiciones y bendecimos pues ahí a mi hermana Eli, a Lanis, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones, que Dios les bendiga. Y bendecimos pues allí a la familia Lima Guayas, bendiciones. Tessa, bendiciones, bendiciones, hermano George, hermana Bea, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Parito, en Jesús. En Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana. En Yeshua, bendiciones. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Y bueno, pues ahí también a la familia de mi hermano René, mi hermana Sonia, bendiciones a toda la familia Guayas Canaviri. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermana Amparito. Bendiciones, hermanos. En Yeshua, hasta mañana. Bendiciones a todos los hermanos. En Yeshua. En Yeshua, bendiciones, hermana Sonia, hermano René. Ahí bendiciones a cada uno de los que están por ahí, a Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, amén. En Yeshua, hermanos.
Amén. Bendiciones también para Norquis. Norquita, bendiciones. Bendiciones, Norquita, que Dios te bendiga y toda la familia Mayea. Muchas bendiciones en Yeshua. Bendiciones también ahí para la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga ahí a mi hermana Janet, a mi hermano Henry. Bendiciones a Belinda, Brittany, Briana. Que Dios les bendiga. Matías, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y bendiciones para Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. Bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues allí a cada una de las familias que está con nosotros. Bendiciones, hermano Ismael, bendiciones. Bendecimos también ahí pues a la familia Ayala Campos. Bendiciones, familia Ayala Campos. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones y bendecir también la vida de mi tía Luisa. Bendiciones, tía, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Bendiciones a todas las personas que están con nosotros, bendecir pues allí en La Paz también a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendecir aquí también a la familia López Tito, ahí Andrés, Valentina, que Dios les bendiga, a mi hermano Luisao. Bendiciones a Helen Pérez, a Franca, Leandro. Bendiciones a la familia Quispe Cosío también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones pues allá en Chayapata. Tía Juanita, muchas bendiciones. Tía Lucy, que Dios te bendiga. Tía Hilda, tía Mari, que Dios les bendiga. Tío Lucho, tío Cocolizo. Pues bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, tío Lino, bendiciones, bendiciones también para toda la familia Carlos Gómez, tío Juan, tía Gudi, pequeñas, que Dios les bendiga, también a la familia pues Coca-Cola, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones, bendiciones a la familia Choque González, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones también pues ahí para cada una de las familias que están con nosotros, que Dios les bendiga ahí a la familia Cayaguara, bendiciones, bendiciones allí en Cochabamba, a todos los que están por ahí, que Dios les bendiga, mis hermanos, bendiciones también pues allá en Santa Cruz, a Pamela, Catherine, que Dios les bendiga, bendiciones pues también a cada personita que está ahí escuchándonos, a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga, a toda su familia, muchas bendiciones, a cada una de las personas que está con nosotros, que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, mis hermanos, en todo lugar, en el extranjero, donde estén, que Dios les bendiga, en cada departamento, bendiciones. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.